Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su bendición entre nosotros. Antes de celebrar la cena del Señor en esta mañana, quería compartir el mensaje del Señor para cada una de nuestras vidas. Y antes de hacer esto, también quería tener la oportunidad de poder estar presentando para bendecir la vida de Nahuel. No sé si a dónde anda Nahuel. Nahuel, ya estás. Nahuel es Toto y vino con su abuela, ¿verdad? Vengan, por favor, si pueden, pasen. No tienen que subir. ¿Se acuerdan cuando orábamos por este tema? ¿Sí? Ahora vamos a orar especialmente por Nahuel. Él es Toto. Vení. Ni bien llegué hoy aquí, él me dice, ¿sabe quién soy yo? Vos. Me lo dijiste a mí, ¿te verdad? No, le digo, yo soy Toto. Así que ya se presentó. Bienvenida. ¿Su nombre? Carmen. ¿Tu nombre? Lautaro. Muy bien. ¿Y esta es la iglesia? Queremos que conozcan a la iglesia. Iglesia, ¿le damos la bienvenida? ¿Le damos la bienvenida? Muy bien. Y lo que mejor queremos hacer como iglesia es pedir la bendición del Señor sobre sus vidas. Así que vamos a pedirle a Dios que te bendiga a vos también, que la bendiga a ella, ¿sí? Y que bendiga a sus familias. ¿Qué les parece si los que quieren nos ponemos de pie y extendemos nuestras manos para bendecirlos en el nombre del Señor Jesús? Padre, ahora tú tienes un plan perfecto en la vida de aquellos a los cuales traes a este mundo. Señor, sabemos que esta familia que hoy está aquí delante de tu trono, de tu presencia, buscando tu bendición, no entenderá lo que ahora estamos haciendo, pero con el tiempo tú te revelarás y le mostrarás el bien y harás, Señor, de que crezca la fe en Jesucristo y en su evangelio en cada uno de sus corazones. Por eso te pedimos que extiendas tu mano como la iglesia lo hace hacia ellos y bendigas la vida de cada uno de ellos. Que los guardes de todo mal, que pongas alrededor de sus vidas a tus siervos los ángeles, para que ministren a favor de el guardar su vida, su corazón, para que tu Espíritu, Señor, también en algún momento, al reconocer a Jesucristo como Salvador de sus vidas y entregarse a la fe en Jesús, pueda entrar en ellos y guiarles en tu propósito y en tu voluntad. Ahora, mi Señor, bendice la vida de cada uno de ellos. Bendice el hogar de Jorgelina. Bendice cada encuentro, Señor, donde tu palabra es sembrada y es edificada. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos y sean benditos en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Agradecimiento a la hermana Jorgelina que puso en oración porque hemos sido engañados. Entonces, ella puso en oración para que nosotros regresemos. Se nos presentó un caso muy oscuro. Entonces, él determinó la idea, yo me quiero ir con vos, vamos. Entonces decidimos volver rápido, antes que sea más tarde. Y en agradecimiento y gracias a Dios, al Señor que es todopoderoso. Amén, amén. Toda la gloria es para Dios. Amén. Gracias. Gracias por el testimonio también, ¿eh? Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias en el Salmo 103. Y vamos a dejar que la palabra del Señor nos guíe desde los versículos 8 hasta el versículo 13.
en esta mañana. El título del tema del mensaje de esta mañana sería: ¿cuál es la idea que tenemos de cómo es el amor de Dios? Y la palabra del Señor expresada en el Salmo 103 desde el versículo 8 al 13 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. El que escribió este Salmo 103 es el rey David, alguien de un corazón precioso hacia Dios, un adorador, alguien que amaba profundamente a Dios, pero que a lo largo de su vida también experimentó meter la pata en más de una oportunidad y caer en el foso del pecado, en el lazo del pecado, en los errores, las desgracias que el pecado trae a la vida de cada uno de nosotros. Sin duda, la experiencia de David era una persona genuina delante de Dios. Era alguien que, podríamos decir, así como amaba a Dios y también metía la pata, también sabía volver a Dios y sabía volver a buscar estar en comunión con Dios y hacer su voluntad. Supo reconocer cuando algo estaba mal delante de Dios, pedir perdón, arrepentirse y buscar ese perdón del Señor. Algo que pudo descubrir a través de toda su experiencia David a lo largo de su historia. Es hermoso poder leerlo en las Sagradas Escrituras, aprendemos mucho de su experiencia. Es que en todos los momentos, en aquellos momentos de exaltación, cuando él podía adorarle al Señor con toda libertad, con todo su corazón, delante de su pueblo, o aquellos momentos en los cuales él adoraba al Señor en la soledad, donde él estaba quizás en algunos momentos teniendo la oportunidad de estar a solas con Dios y su corazón se llenaba de adoración. En el instrumento, cuando él utilizaba aquellas habilidades que Dios le había dado para poder estar mejorando su manera de adorar al Señor, o aquellos momentos en los cuales supo esperar y ocupar el lugar que le correspondía para no sobrepasarse por arriba de aquel que había sido nombrado rey en aquel entonces, Saúl, y esperar su tiempo de Dios para poder llegar a ser rey. Verlo mover a Dios a lo largo de toda esa experiencia, y aún siendo rey, conquistador de mayores territorios, alguien de los que tenemos la oportunidad de ver las grandes cosas que hizo para su pueblo, pero también un corazón como todo ser humano que a veces se equivoca, pierde su lugar, no es como Dios quiere que viva, peca, y eso trae consecuencias dolorosas para su vida. Durante mucho tiempo el orgullo estuvo guardando en su corazón pecados que no pudo confesar. Y ese orgullo hizo que muchas veces males que había a su alrededor no supiera explicarlos. Hasta que en algún momento determinado Dios, por medio de su profeta, le va revelando que muchas de las circunstancias negativas, enfermizas, que condicionan la felicidad y el bienestar en cada uno de nosotros, tiene que ver un poco con el orgullo que hay en nuestro corazón.
y con la falta de confesión, búsqueda de perdón, arrepentimiento y conversión. Todo eso lo tuvo que vivir y experimentar. Por eso es que a lo largo de todo este Salmo 103 lo vemos a David mostrando la realidad de un hombre como vos y como yo, un ser humano como vos y como yo, que aprendió a conocer a Dios de una manera maravillosa y del amor de Dios de una manera sorprendente. Lo aprendió a través de su propia experiencia. De su experiencia con Dios, él tuvo la oportunidad de conocer de cómo era el amor de Dios. Nadie puede mostrar de una forma tan clara los atributos de Dios expresados en este salmo si es que primero no ha experimentado cada una de estas cosas que él dice aquí. Cuando habla en el versículo número 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No lo puede decir uno como un recitar algo aprendido, sino que uno lo dice como la realidad de una experiencia que ha tenido previamente con Dios. Cómo Dios ha sido conmigo, cómo Dios es con cada uno de nosotros, cómo podemos aprender a valorar el amor de Dios expresado en este texto, aprender a conocer del amor de Dios expresado en este salmo, en cada una de nuestra vida. ¿Cuál es la idea verdadera que Dios quiere que tengamos de su amor en cada uno de nosotros? A veces, la idea de Dios y de su amor es muy parecida a la que experiencia hemos tenido nosotros en nuestra vida humana. Y en algunas oportunidades, de acuerdo a cómo quizás nosotros hemos experimentado nuestra relación familiar, cómo hemos sido amados o no, cómo hemos sido bendecidos o no, cómo hemos sido educados en aquellas cosas que tienen que ver con la fe o no, tiene que ver también con mi posición delante de Dios. Pero a partir del momento de que yo me encuentro personalmente con mi Señor Jesucristo, encuentro que Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Me veo allí, como Él muriendo en la cruz, yo también viviendo ese tiempo de cambio en mi vida. Descubro que lo que la palabra del Señor habla como atributo de Dios no es algo lejano a mi realidad, sino que es algo cercano a mi experiencia. ¿Cómo podemos nosotros entender estos atributos del amor de Dios expresado en el versículo 8 de Salmo 103? Mucho más allá de lo que es nuestra propia experiencia. Primero lo empezamos a valorar y a tener en cuenta en aquel que nos enseñó a ver a Dios entre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, cuando Jesús se estaba desarrollando su ministerio, se encuentra con una persona a la cual tenía que realizar un milagro, y el milagro era sanar a un leproso. Y en esta experiencia, dice la palabra de Dios, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este texto, el versículo 41, te está mostrando el Señor a través de Jesucristo lo que es el amor de Dios, o lo que Dios quiere ser en su amor para tu vida. La necesidad de cada uno de nosotros de saber de que hay algo que no está bien, que tiene que ser cambiado. Hay algo que nos ensucia interiormente, que es el pecado, y que tenemos que eliminar de nosotros, y que tiene que salir de nuestras vidas, y que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que es necesario que Dios lo esté haciendo.
Jesús, a través de su presencia, de su andar y de su ministrar el reino de Dios, lo que Jesús vino a hacer entre nosotros sobre todas las cosas es mostrarte cómo es realmente el corazón y el amor de Dios para cada una de nuestras vidas. El leproso le rogaba para que Jesús hiciera algo especial que nadie podía hacer, es que le quitara la enfermedad, que lo limpiara de esa enfermedad. Y dice la palabra del Señor, lo que podemos entender es la manifestación más entre nosotros del amor del Señor. Jesús, teniendo misericordia de él, y ahí encontramos la experiencia de la misericordia de Dios, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este atributo de Dios, de que Dios es misericordioso, expresado en el Salmo 103, se manifiesta realmente en nuestras vidas cuando yo voy a Dios, voy a Cristo, voy a Jesús, busco que Él me bendiga de una manera especial, reconociendo mis errores, mis necesidades y mi dependencia de Él, y encontrar que la disponibilidad del corazón de Dios es tener misericordia de cada uno de nosotros y bendecirnos. Si yo no creo, no pasa nada. Pero si creo que mi Dios es un Dios misericordioso, un Dios que cuando dice soy misericordioso, actúa en función de esa misericordia, entonces empiezo a descubrir mi relación con un Dios no lejano, sino un Dios muy cercano a cada uno de nosotros. También el Salmo 103 en el versículo número 8 dice que es clemente el Señor. Clemente. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el perdón y la moderación. Alguien clemente es alguien que modera lo que debería ser un castigo merecido en otra persona. Cuando alguien pide clemencia a otra persona, lo que le está pidiendo es de que no sea severo con su castigo. En la vida familiar lo vemos cuando eso ocurre en la corrección de los padres hacia los hijos. Y a veces no usan la palabra clemencia porque no es un término actual, pero uno dice, por favor, y es más o menos como si fuera eso, ¿verdad? Por favor, no me quites la tablet, no me saques la computadora. Por favor, no me hagas comer esto. Con tantas cosas que a veces decimos. Los adultos parece que no hacemos eso, porque eso lo hacen los niños. Pues en nuestra relación con Dios, en más de una oportunidad, cuando estamos viendo que las circunstancias que nos rodean son tremendas en nuestras vidas, que nos están apretando, ahorcando las circunstancias, en más de una oportunidad, lo único que podemos hacer es mirar al cielo y decirle, por favor, Señor, ten clemencia, ayúdame. Pero esta clemencia también tiene que ver con la necesidad del perdón de Dios. Cuando Jesús se encontró en el capítulo número 8, que le traían a él del Evangelio de Juan, una mujer que había sido encontrada practicando un pecado muy severo en aquella época, ese pecado muy severo hacía que los que la habían encontrado en esa situación tenían todo el derecho de apedrearla y matarla, porque su pecado era adulterio, algo terrible. Era como que había hecho algo que destruía su vida familiar, destruía la vida del pueblo, es decir, algo que acontecía y que realmente era tremendo el mal que esto estaba trayendo para su vida y todos los que le rodeaban. Por eso en la ley mosaica se había de alguna manera enseñado que las personas que fueran encontradas en esas circunstancias tenían que morir porque eran malos para el pueblo que existiera alguien así. Una mujer en esas condiciones
fue encontrada y allí todos los que estaban, los escribas y los fariseos que la trajeron delante del Señor Jesús, le decían al Señor, la ley dice que hagamos tal cosa, ¿qué dices tú? Y en el relato del capítulo 8 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vemos el desarrollo de ese acontecimiento, de esa experiencia. Y en ese mover de Dios a través de este tiempo, vemos también en el corazón de Jesús la misma acción de Dios a favor de cada una de nuestras vidas, frente a un demostrar el pecado que estaba manifestado allí. Jesús, que no había venido a condenar, que no había venido a perder a aquellos que realmente tenían que ser salvos, que no había venido a enfermar más al que ya estaba enfermo, sino que había venido a sanar al enfermo, a liberar al oprimido, a dejar que su corazón pudiera encontrar una nueva experiencia en Dios. Con esta mujer que había sido encontrada en esta situación, Él les dice, bueno, si hay alguno de ustedes que no tiene pecado, sea el primero en tirar la piedra. Está bien lo que ustedes dicen, Él corresponde. Pero si ustedes están sin pecado, es decir, si ustedes eran mejor que ella, delante de Dios, están autorizados a poder tirar la piedra. Jesús tocó el corazón de aquellos fariseos y escribas que habían venido acusando a esta mujer de una situación de pecado. Jesús toca nuestro corazón en esta mañana también con estas mismas palabras que muchas veces nos quedamos nosotros mirando el pecado de otros y no miramos el pecado de cada uno de nosotros. Miramos cómo el otro está errando y cómo está fallando y cómo le podemos caer con todo el peso de la ley y no miramos el pecado que a veces está en nuestras propias vidas. Y esa palabra, el Señor te dice, si vos no tenés pecado, entonces hacé justicia. La realidad es que como eso no se puede hacer, porque dentro de los atributos de Dios, solo Dios es el que puede hacer justicia verdadera y perdurable. Dice la palabra del Señor que todos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, quedándose solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo me imagino esa situación tremenda, ¿verdad? Tremenda experiencia, tremendo momento. La mujer no podía hacer nada, ni pedir clemencia, pero Dios estaba mostrando su amor para con nosotros y mostrándonos a través de Jesucristo y de su obra maravillosa entre nosotros y en la cruz, que Él no había venido a condenar, sino a salvar a los pecadores. Por eso es que en el versículo número 11, después de que Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La experiencia del encuentro personal con el Señor Jesucristo nos lleva a cada uno de nosotros a experimentar el amor de Dios cuando Dios es clemente al perdonarnos y al moderar el castigo en nuestras vidas. No es porque seamos buenos o porque seamos de una determinada manera, porque seamos los que confesemos la fe cristiana evangélica o porque seamos de esta religión. No, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver porque en el corazón de Dios, el tiempo que estamos viviendo de la gracia es el tiempo en el cual Dios está dispuesto a perdonar los pecados de los hombres. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y empezar una nueva historia con cada uno de los que nos acercamos a Dios sin tener en cuenta aquellas cosas que formaron parte de nuestra experiencia en el pasado. Hoy, delante del Señor, podés comenzar un nuevo tiempo con Dios. Hoy, delante del Señor, muchas cosas estarán pasando por tu cabeza
y pensarás que a lo mejor no eres merecedor de todo esto y realmente nadie es merecedor de la bondad y del amor de Dios, ni mucho menos de su perdón. Pero la realidad es que Dios en su corazón está deseoso de bendecirnos a cada uno de nosotros y otorgarnos el perdón. A veces nos preguntamos, ¿cuánto tarda Dios en perdonarnos a cada uno de nosotros? Si yo se los preguntara a ustedes, no lo respondan en voz alta, ¿qué dirían en su corazón? ¿Cuánto tarda mi Dios en perdonar mi pecado? Yo tengo un pecado. ¿Cuánto Dios tarda en perdonar mi pecado? La única respuesta es el tiempo que vos tardás en pedir perdón. Mientras no hay arrepentimiento, mientras no hay confesión de pecado, mientras no hay pedido de perdón al Señor, el perdón de Dios no va a llegar. Pero el perdón de Dios está ahí para poder darte libertad, para poder darte salud, para poder bendecir tu vida, para poder prosperar tu camino. El perdón de Dios está ahí, solo que el orgullo en nuestro corazón, la altivez en nuestros pensamientos, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios hacen de que yo no pueda ser libre, que vos no puedas ser libre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hoy podés comenzar una nueva vida con Cristo o seguir teniendo una vieja vida sin Cristo. Hoy podés comenzar a vivir una vida sin la mochila del pecado que te asedia. Hoy podés entregárselas al Señor y en el gran amor de Dios, en ese corazón maravilloso de un Dios perdonador, está el cambio que Dios quiere otorgar a cada una de nuestras vidas. No importa cuál ha sido grande tu pecado, no importa cuán grande ha sido tu dificultad, no importa cuánto vos creas que no mereces ni que Dios te mire. ¿Sabes qué? Muchos estaban en esa situación. En los tiempos de Jesús, muchos estaban en esa situación. La palabra del Señor nos muestra que cuando abundó el pecado, ahora sí les doy autoridad para que me digan cómo termina el versículo. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿De quién? Mía. De Dios. Por lo tanto, el no examinarnos a nosotros mismos, el no tener la oportunidad de ver cómo estamos delante de Dios, el creernos que estamos bien, pero guardamos en nuestro corazón cosas que son malas delante de Dios y que no permiten que se forme la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y que podamos vivir una vida plena, abundante, libre, con la bendición de la fe, con la bendición de lo que Dios promete en su palabra. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver contigo, que a veces no tenés la oportunidad de entender que lo mejor que te puede pasar es que vos puedas vivir tomando conciencia de tu realidad y yendo delante de Dios a pedirle al Señor que perdone tus pecados, confesando tus pecados
y pidiendo que el Señor te libere de todo eso que ha estado atando tu vida hasta el día de hoy. La palabra del Señor es hermosa, es maravillosa. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura sobre los cielos engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es maravilloso David cuando muestra ejemplos que hacen que uno pueda entender cómo es ese mover del Señor en cada una de nuestras vidas. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Podríamos decir, como el Padre ama a sus hijos, así ama Jehová a los que le temen. Así te ama Dios. Y Dios quiere que en este día tan especial, donde vamos a estar recordando la muerte del Señor Jesús por cada uno de nosotros, mi experiencia, tu experiencia, en relación con lo que Jesucristo vino a hacer por nuestras vidas y enseñarnos del camino de Dios, de su bendición. Y la oportunidad que te está dando al estar aquí escuchando esta palabra, para que tu corazón se mueva a reconocer que el que murió en la cruz lo hizo para que tus pecados sean perdonados, para que tú vivas una vida libre para Cristo. Y para que todo lo que puedas emprender, sea en espíritu, en tu mente, en tu corazón, sirva para que realmente vos puedas tener una vida plena, abundante, bendecida por el Señor. Aún a veces nosotros, los hijos de Dios, los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de abrir nuestro corazón y creer en la obra de Jesús por nuestras vidas, los que también hemos tenido la oportunidad hasta de bautizarnos en profesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo, maravilloso momento. Seguimos teniendo en nuestra práctica, en nuestra experiencia, con nuestros pensamientos o con nuestras acciones, pecados, iniquidades, situaciones que hacen de que nosotros estemos mal delante del Señor. Y cargamos con eso, no se lo entregamos al Señor. No nos arrepentimos, no le pedimos perdón. Por lo tanto, tarda en llegar el perdón de Dios, no porque Dios se tarde en perdonar, sino porque nosotros tardamos en relacionarnos nuevamente con Él. Dios te ha traído a este lugar para que te reconcilies con Dios, para que tengas una nueva relación con Él, para que la experiencia de fe que se ha formado en tu corazón en algún momento vuelva a florecer por medio del Espíritu Santo. Él puede hacer nuevas todas las cosas en cada una de nuestras vidas, pero hay que poner otra vez nuestra mirada en Jesús. Hay que despojarnos del pecado, hay que despojarnos del peso que a veces traemos de nuestra experiencia anterior a Cristo y hoy tener la oportunidad de decirle, yo no sé cómo es esto, pero quiero creer que si todo este pueblo es feliz delante de la presencia, puede alabar y bendecir el nombre del Señor, puede danzar en su presencia, puede moverse con libertad, puede creer en las grandes cosas que Dios hace, puede dar testimonio de milagros en el Señor, también lo puede hacer en mi vida. ¿Por qué no pensar que hoy es tu día? El día de tu salvación, el día de tu encuentro con Jesús, el día en el cual vos puedas reconciliarte con el Señor y tener la oportunidad de empezar una nueva vida con Cristo. Lo único que tenés que hacer es no mirar hacia atrás, sino mirar a Jesús y decirle, Padre, sé que enviaste a Jesús para que muriera en la cruz por mí. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y confieso que necesito tu perdón. Sé que a través de Jesucristo muriendo en la cruz tú me la vas a dar, porque tú eres un Dios de amor
y quieres bendecir mi vida en esta mañana. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero que Él sea mi Señor. Quiero sentir la paz que tú me das cuando perdonas mis pecados. Y quiero saber que a partir de hoy naceré a una nueva vida. La nueva vida que tú a través del Espíritu Santo me darás. Una nueva vida en Cristo, una vida de fe, una vida de amor a ti, una vida de obediencia, una vida donde yo pueda disfrutar de tu gran amor por mi vida. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Te entrego mi vida en esta mañana para que pueda comenzar a ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén, Señor, y amén. Si hiciste esta oración y recibiste a Jesús en esta mañana como tu Salvador personal, si le pediste perdón al Señor en esta mañana, el Señor no es lento en perdonar, sino que está aquí dispuesto a perdonar. Hoy comienza una nueva historia en ti, un nuevo tiempo en tu vida. Empieza a caminar con Jesús. Cree en lo que Dios dice a través de su palabra que Él hará. Deja que Él haga nuevas todas las cosas. Que a partir de hoy todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, sea nuevo por el poder del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor.